Historia número 1. La vigilancia del pasado. En una pequeña localidad de las montañas, un grupo de amigos decidió explorar una antigua instalación psiquiátrica cerrada. La estructura había estado abandonada durante décadas y las historias de locura y desesperación se contaban en susurros entre los habitantes del pueblo. El líder del grupo, Jake, había escuchado rumores sobre experimentos inhumanos realizados en ese lugar y su curiosidad lo llevó a organizar la expedición. Al entrar, el aire era pesado y frío. La luz de las linternas apenas podía atravesar la oscuridad, creando sombras que parecían moverse a su alrededor. Un viejo ascensor chirriante los llevó al segundo piso, donde encontraron una serie de habitaciones desordenadas y llenas de escombros. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujido de sus pasos en el suelo de madera. Mientras exploraban, Sarah, una de las amigas, notó una puerta entreabierta al final de un pasillo. La curiosidad la llevó a acercarse. Cuando empujó la puerta, un olor a metal y algo más repugnante llenó el aire. La habitación estaba cubierta de grafitis y extraños símbolos. De repente, un grito resonó en el pasillo, y todos se giraron en dirección al sonido. Era Tom, quien había ido a investigar otra área. Tom regresó con una expresión de terror en su rostro. «Hay algo aquí». «No estamos solos», dijo, temblando. Jake intentó calmarlo, pero un escalofrío recorrió el grupo. Decidieron abandonar la habitación y salir del edificio, pero a medida que retrocedían, se dieron cuenta de que el camino de regreso se había desvanecido. La instalación parecía cambiar a su alrededor, como si sus paredes estuvieran vivas. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas, y cada sonido resonaba en sus oídos como un latido ominoso. Desesperados, comenzaron a buscar otra salida, pero cada paso los llevaba más adentro de la oscuridad. Finalmente, llegaron a una sala amplia, llena de camillas y equipos médicos desgastados. En el centro, encontraron un espejo cubierto de polvo. Cuando Jack se acercó, la superficie del espejo pareció vibrar y, por un instante, vio a una mujer de aspecto desgarrado reflejada detrás de él. Sin poder contener el miedo, giró rápidamente, pero no había nadie. De repente, las luces parpadearon y la atmósfera cambió drásticamente. Una risa resonante llenó el aire, seguida de un susurro que heló la sangre de los amigos. ¿Por qué vinieron a visitar? Aquí solo hay dolor. En pánico, el grupo comenzó a correr, pero las sombras parecían seguirlos, alargándose y retorciéndose como si intentaran atraparlos. Cada habitación que atravesaban revelaba los ecos de las vidas que una vez habían estado allí, sus gritos aún resonando en las paredes desgastadas. Finalmente, llegaron a la salida, pero la puerta estaba sellada. Sarah, en su desesperación, comenzó a golpearla. En ese instante, un golpe resonante procedente del interior hizo que todos se detuvieran. Era un sonido familiar, una risita que se convertía en un lamento. Jake, horrorizado, comprendió que lo que habían despertado no iba a dejarlos escapar tan fácilmente. Cuando la puerta se abrió de golpe, el grupo fue arrastrado hacia adentro por una fuerza invisible y el lugar quedó en silencio, con la oscuridad reclamando a sus nuevas víctimas. Nadie volvió a verlos, pero los ancianos del pueblo siempre advertían a los curiosos: no te acerques a la instalación. Aquellos que entran, nunca regresan. Historia número 21. El Circo del Horror. Una noche oscura y lluviosa, un grupo de amigos decidió asistir al Circo de las Sombras, un espectáculo que había estado en la ciudad solo por una semana. La publicidad prometía entretenimiento emocionante, pero la inquietante atmósfera que rodeaba el circo los llenó de nervios. Aún así, su curiosidad y deseo de aventura los llevaron a comprar boletos. Al llegar, el circo se veía diferente a cualquier otro que habían visto. Las luces titilaban, proyectando sombras deformes en el suelo. La carpa principal era enorme, pero la entrada estaba cubierta con una cortina desgastada. Al cruzar el umbral, un aire pesado los envolvió, el olor a algodón de azúcar y un aroma desagradable mezclado les revolvió el estómago. Dentro de la carpa, el espectáculo comenzó con un truco de fuego que salió mal. Un payaso con una sonrisa exagerada y ojos vacíos tropezó y casi provocó un accidente.
Los amigos se miraron con desconfianza, preguntándose si el peligro era parte de la actuación. Pero el payaso se levantó, riendo de manera inquietante, y la multitud aplaudió, ignorando el temor que había sentido. A medida que avanzaba la función, más payasos inquietantes aparecieron. Sus risas eran discordantes y sus movimientos eran extraños. Cada acto se volvía más perturbador, desde trucos de acrobacias que resultaban en caídas inesperadas hasta payasos que destrozaban globos llenos de un líquido rojo, lo que hizo que la multitud se inquietara. Después de un acto particularmente inquietante, donde un payaso rompió una muñeca que parecía hecha de carne, los amigos decidieron que era hora de irse. Al levantarse, se dieron cuenta de que la salida estaba cerrada. Las risas del público se convirtieron en un sonido macabro, y las luces comenzaron a parpadear. En un intento por escapar, se adentraron más en el circo, buscando otra salida. En el camino, se encontraron con un grupo de artistas en un rincón oscuro. Eran más que payasos, eran figuras del horror con cicatrices y miradas que prometían problemas. Uno de ellos, con la cara pintada de blanco y una sonrisa roja que se extendía hasta las orejas, se acercó y les dijo: «Bienvenidos a la función principal». Los amigos comenzaron a correr, sintiendo que el circo mismo los atrapaba. La música se volvió frenética, y las sombras de los payasos extraños se acercaban cada vez más. Uno de los amigos, Mark, tropezó y fue arrastrado hacia la oscuridad. Sus gritos se ahogaron entre las risas escalofriantes de los payasos. Finalmente, solo quedaban Sarah y Jem. Desesperados, encontraron una salida trasera, pero al cruzar la puerta, se encontraron en una pequeña sala llena de trampas y herramientas extrañas. Un escalofrío les recorrió la espalda al darse cuenta de que estaban atrapados en un juego aterrador. De repente, los payasos aparecieron por todas partes, cerrando el círculo a su alrededor. «No se vayan tan pronto, la diversión apenas comienza», gritaron al unísono. Sarah y Jem intentaron luchar, pero eran superados en número. En un instante, el ambiente cambió a uno aterrador y la oscuridad los envolvió. El circo continuó su espectáculo y los gritos de los amigos se convirtieron en parte de la actuación. Al amanecer, el circo había desaparecido, dejando solo huellas en la tierra y nadie se enteró de lo que había sucedido esa noche. Historia número 3. La Casa de las Sombras. En una pequeña ciudad de Ohio, un grupo de amigos, liderados por Lucas, decidió pasar la noche en una casa antigua que había estado cerrada durante años. La leyenda local decía que la casa había pertenecido a una familia que desapareció sin dejar rastro, y que, desde entonces, extrañas luces y risas se escuchaban por la noche. La idea de una aventura les pareció emocionante. Al llegar, la casa se alzaba imponente en la oscuridad, con ventanas rotas y puertas chirriantes. Lucas, emocionado, empujó la puerta principal, que se abrió con un quejido inquietante. Al entrar, el aire se sentía frío y pesado. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y el olor a humedad llenaba cada rincón. Mientras exploraban, comenzaron a escuchar sonidos extraños, como risas apagadas y susurros apenas audibles. Sam, el escéptico del grupo, se burló de las historias, asegurando que solo eran rumores. Pero a medida que la noche avanzaba, la atmósfera se tornaba más pesada. Las risas parecían acercarse, resonando en los pasillos oscuros. Decidieron dividirse para explorar mejor la casa. Lucas y Emily se adentraron en la cocina, donde encontraron una mesa de comedor antigua, cubierta de manchas que parecían ser sangre seca. La tensión aumentó cuando Emily mencionó que había visto una sombra moverse detrás de ellos. Lucas se rió, pero una parte de él comenzaba a preocuparse. Mientras tanto, Sam y Mac, que estaban en la planta superior, encontraron un viejo álbum de fotos. Las imágenes mostraban a la familia sonriendo en lo que parecía ser un día de verano. Sin embargo, al pasar las páginas, se dieron cuenta de que había una foto de la familia en el jardín, y detrás de ellos se vislumbraba una figura con ojos vacíos, mirándolos. De repente, un grito resonó desde la cocina. Lucas y Emily corrieron hacia arriba, donde encontraron a Sam y Mac pálidos y temblando. «Algo está aquí con nosotros», exclamó Sam, con voz temblorosa. En ese momento,
un golpe sordo sonó en la puerta de la habitación. Todos se miraron, aterrorizados. La puerta se abrió de golpe y, ante ellos, apareció una figura encapuchada, su rostro oculto en la oscuridad. No había rasgos discernibles, solo una presencia abrumadora que parecía absorber la luz. Lucas, intentando mantener la calma, dio un paso adelante, pero la figura se abalanzó hacia ellos, dejando una estela de frío a su paso. En un instante, los amigos comenzaron a correr por los pasillos. La figura los seguía, sus risas resonando a través de la casa, burlándose de su desesperación. Cada vez que creían estar a salvo, una puerta se cerraba de golpe, bloqueando su camino. Desesperados, lograron llegar al sótano, donde la oscuridad era aún más densa. Lucas, empujado por el instinto de supervivencia, buscó una salida, pero no había ninguna. La figura apareció nuevamente, ahora más cerca, y los amigos se encontraron atrapados en un rincón oscuro. Las risas se convirtieron en gritos ensordecedores, y Lucas sintió que su cordura comenzaba a desvanecerse. La figura se acercó, extendiendo una mano huesuda hacia ellos. En ese momento, Sam fue empujado hacia adelante, y la figura lo tomó por el brazo. Su rostro se transformó en un terror indescriptible mientras era arrastrado hacia la oscuridad. «Ayúdenme», gritó Sam, pero la voz se desvaneció rápidamente, y un silencio aterrador llenó el sótano. Lucas y Emily, aterrorizados, supieron que no podían quedarse ahí. Corrieron hacia la única escalera que quedaba, pero al llegar a la entrada, se encontraron con que la puerta estaba sellada. En su desesperación, comenzaron a golpear la puerta, pero era inútil. La figura se acercó una vez más, y esta vez, Lucas vio los ojos vacíos del ser. La desesperación y el horror se apoderaron de él. Justo cuando pensaban que todo estaba perdido, Emily se volvió hacia Lucas, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y resignación. Sin otra opción, Lucas gritó: «No vamos a morir aquí». Pero la figura ya estaba sobre ellos, y en un instante, la oscuridad se lo tragó todo. La casa permaneció en silencio, con el eco de las risas lejanas resonando en la noche. Nadie volvió a ver a los amigos, y la leyenda se volvió aún más oscura, advirtiendo a los curiosos que la casa de las sombras nunca perdona. Historia número 4. La carretera sin fin. Era una noche oscura y fría cuando Isen decidió tomar la carretera secundaria hacia su hogar. Había estado en una reunión en la ciudad, y la soledad de la carretera le causaba una sensación extraña, pero no había otra opción. La niebla comenzó a cubrir la carretera, y cada vez que encendía los faros del coche, la luz parecía tragarse el denso velo gris. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que había menos tráfico. Después de unos minutos, se encontró con un hotel que parecía abandonado. Las luces parpadeaban intermitentemente y, aunque la entrada no parecía muy acogedora, Isen no tenía más remedio que detenerse. Había olvidado que su coche necesitaba combustible, y la gasolinera más cercana estaba a varios kilómetros. Al entrar al hotel, un olor a moho y abandono le dio la bienvenida. La recepción estaba desierta, pero un hombre de aspecto desaliñado apareció detrás del mostrador. Su rostro estaba arrugado, y su mirada era intensa, como si estuviera evaluando cada movimiento de Isen. «Bienvenido, viajero, ¿necesitas un lugar para pasar la noche?», preguntó, su voz áspera resonando en la soledad del vestíbulo. Isen asintió y pagó por una habitación. El hombre le entregó la llave con una sonrisa torcida y le indicó el pasillo. «Estaré aquí si necesitas algo», agregó con un tono que hizo que se le erizara la piel. Isen decidió ignorar la extraña sensación y subió a su habitación. La habitación era pequeña y oscura. Las paredes estaban manchadas, y el aire se sentía pesado. Al mirar por la ventana, solo pudo ver la niebla densa y el asfalto de la carretera. Después de un rato, se sentó en la cama y trató de relajarse. Pero el silencio era abrumador, y de repente, comenzó a escuchar ruidos provenientes de las habitaciones vecinas. Los sonidos eran extraños, como si algo se moviera o alguien estuviera hablando en voz baja. Isen se levantó y se acercó a la puerta para escuchar mejor. La conversación se volvió más intensa y, aunque no podía entender las palabras, la tensión era palpable.
Decidió abrir la puerta y asomarse al pasillo. Al hacerlo, se encontró con un grupo de personas extrañas, todos de pie en un círculo, hablando en murmullos. Sus rostros estaban pálidos y sus ojos parecían vacíos. Isen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se preguntó si debía volver a su habitación o acercarse a ellos. La curiosidad pudo más y se acercó un poco más. Al hacerlo, uno de ellos se giró y lo miró directamente. Su mirada era penetrante y vacía, y de repente, el grupo se volvió hacia él, sonriendo de una manera inquietante. Finalmente uno más, dijo una mujer con un vestido blanco desgastado. Isen sintió que algo estaba terriblemente mal. Intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. El grupo avanzó hacia él, bloqueando el camino de regreso a su habitación. No te vayas, Isen. La noche apenas comienza, dijeron al unísono, con voces que sonaban como un eco distante. Isen intentó correr, pero se sintió atrapado. Las luces del hotel comenzaron a parpadear y el pánico se apoderó de él. Se dio cuenta de que no había salida. Cuando trató de empujar a través de ellos, las manos de las personas extrañas lo agarraron, arrastrándolo hacia el grupo. Gritos de terror llenaron el aire, pero pronto se convirtieron en risas macabras. Isen, aterrorizado, comprendió que no había escapatoria. En un instante, la niebla envolvió la escena y cuando las luces finalmente se apagaron, el hotel quedó en silencio, como si nunca hubiera habido un viajero en medio de la carretera. Al amanecer, la carretera continuó su curso y el hotel permaneció vacío, como siempre. Las desapariciones eran un secreto que el lugar guardaba celosamente, mientras la niebla cubría las huellas de aquellos que se aventuraban demasiado cerca de la carretera sin fin. Historia número 5, Fiesta Mortal. Julia había sido invitada a una fiesta exclusiva en una mansión alejada, en medio del bosque. La invitación prometía una noche de lujo, pero también tenía un aire de misterio que la intrigaba. A medida que se acercaba a la mansión, una sensación de inquietud se apoderó de ella. La carretera estaba flanqueada por árboles altos que parecían moverse en la oscuridad, y una niebla espesa comenzaba a descender. Al llegar, se sorprendió al ver que el lugar era impresionante, con luces brillantes y música sonando a todo volumen. Los asistentes estaban elegantemente vestidos, riendo y disfrutando. Sin embargo, a pesar de la atmósfera festiva, Julia notó que algunos de los invitados parecían diferentes. Sus miradas eran intensas y sus sonrisas demasiado amplias, como si se burlaran de algo que ella no podía entender. Mientras recorría la mansión, se dio cuenta de que los rostros de algunos de los asistentes le eran familiares, pero no podía recordar sus nombres. Al principio, pensó que eran viejos conocidos, pero la idea la inquietaba. La música cambió a un tono más sombrío, y una voz en la oscuridad la llamó. Julia. Ven aquí, te estamos esperando, dijo un hombre alto con una copa en la mano. Su risa resonó en el aire, pero algo en su mirada le provocó un escalofrío. Aún así, la curiosidad la llevó a seguirlo a una habitación en el fondo de la casa. Dentro, un grupo de personas se había reunido alrededor de una mesa, donde había velas encendidas y extrañas decoraciones. Julia sintió un mal presentimiento, pero todos la animaron a unirse. Vamos, esto es solo un juego, dijo la mujer a su lado, que parecía divertida. El juego consistía en compartir secretos. Cada uno de los presentes revelaba algo oscuro de su pasado. Cuando le llegó el turno a Julia, su voz tembló mientras contaba una experiencia que había marcado su vida. Pero al terminar, el grupo la miró en silencio, sus sonrisas se desvanecieron. Ahora es tu turno de pagar, dijo el hombre alto con una mirada amenazante. Confundida y asustada, Julia se dio cuenta de que algo no iba bien. De repente, la música se detuvo y las luces comenzaron a parpadear. El ambiente se volvió tenso, y ella se sintió acorralada. Intentó salir, pero la puerta estaba cerrada. Los invitados comenzaron a reírse de una manera inquietante. No puedes irte, querida, dijo la mujer con desdén. Eres parte de la diversión ahora. El pánico la invadió y comenzó a golpear la puerta, gritando por ayuda. Los otros se acercaron lentamente, y Julia,
con la adrenalina corriendo por sus venas, logró abrir la puerta y salió corriendo. Pero la mansión parecía un laberinto. Cada pasillo que tomaba la conducía de regreso a la habitación donde la habían atrapado. A medida que corría, comenzó a escuchar susurros y risas en la oscuridad. Las luces parpadeaban y sentía que la seguían. Finalmente, llegó a una ventana, pero estaba sellada. Miró hacia atrás y vio a todos los invitados acercándose, sus ojos brillando con una mezcla de locura y satisfacción. Desesperada, decidió buscar otra salida. Corrió hacia el sótano, donde la luz era casi inexistente. Allí, encontró una puerta de salida, pero antes de que pudiera abrirla, el grupo apareció detrás de ella, bloqueando su camino. Julia sintió que el corazón le latía con fuerza. «No puedes escapar, Julia», le dijo el hombre alto mientras se acercaba lentamente. En un intento por liberarse, Julia empujó a uno de los asistentes, pero él solo sonrió mientras caía al suelo, como si lo que hicieran no le importara. Entonces, todos comenzaron a reír, un sonido que resonaba en sus oídos. Sin opciones, Julia se lanzó hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, la agarraron y la arrastraron de vuelta. «Es hora de que te unas a nosotros», dijo la mujer con una sonrisa escalofriante mientras la arrastraban hacia la oscuridad. Julia gritó, pero su voz se perdió en la risa del grupo. En un instante, el lugar se llenó de gritos, pero ya no eran de Julia. La mansión volvió a sumirse en el silencio. A la mañana siguiente, la mansión permaneció desierta y la fiesta fue olvidada. Nadie volvió a ver a Julia, y los únicos que sabían lo que había ocurrido eran los que se habían quedado, sonrientes y satisfechos, sabiendo que su juego nunca había terminado. Historia número 6. La parada inesperada. Mark manejaba por una carretera desierta en medio de la noche. Había estado viajando por horas y la fatiga comenzaba a hacer mella en su concentración. La carretera estaba flanqueada por árboles oscuros y la niebla se arrastraba sobre el asfalto, creando un ambiente inquietante. De repente, vio un letrero iluminado que decía Motel del Lago y decidió hacer una pausa. Al entrar al motel, se encontró con un vestíbulo pequeño y desgastado. La recepción estaba atendida por una mujer mayor con una mirada penetrante que le hizo sentir incómodo. «Bienvenido. Solo hay una habitación disponible», dijo con una voz que sonaba más como un susurro que como una bienvenida. Mark aceptó, sintiendo que no tenía muchas opciones. La habitación era básica, con una cama y una lámpara parpadeante. Una vez dentro, cerró la puerta y el silencio del lugar lo envolvió. Mientras se preparaba para dormir, escuchó risas provenientes del exterior. Intrigado, salió al pasillo y vio a un grupo de personas reunidas cerca de una fogata. Había 4 hombres y 3 mujeres, todos con una apariencia desaliñada y sonrisas inquietantes. Amigo. Ven a unirte a nosotros», gritó uno de los hombres, con una copa en la mano. Mark dudó, pero la soledad de su habitación lo hizo aceptar la invitación. Se acercó y se sentó junto a ellos, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que crecía en su interior. La conversación comenzó de manera superficial, hablando sobre el clima y el viaje. Pero a medida que avanzaba la noche, los temas se tornaron más oscuros. Uno de los hombres comenzó a contar historias sobre desapariciones en la carretera, afirmando que aquellos que no eran bienvenidos nunca volvían a ser vistos. «Es solo una leyenda», intentó Mark, pero todos se volvieron hacia él con miradas intensas. «¿Estás seguro de que quieres seguir viajando solo?» «Hay cosas que acechan en la oscuridad», dijo una mujer, riendo mientras acariciaba un cuchillo que tenía sobre la mesa. Mark sintió un escalofrío recorrer su espalda. Empezó a mirar a su alrededor, buscando una salida. Se dio cuenta de que las risas eran demasiado ruidosas y las miradas demasiado fijas. En un momento de distracción, uno de los hombres se acercó rápidamente a él. «Te hace falta un poco de diversión», dijo mientras lo agarraba del brazo. Mark intentó liberarse, pero era demasiado tarde. Los otros se levantaron y lo rodearon, sus sonrisas ahora eran más amenazadoras. «No te preocupes, solo es un juego», dijo otro hombre mientras le tapaban la boca y lo arrastraban hacia el bosque.
Luchó con todas sus fuerzas, pero su resistencia fue inútil. A medida que lo llevaban más lejos del motel, los árboles comenzaron a cerrarse a su alrededor. Las risas se convirtieron en gritos de alegría mientras lo arrastraban más adentro. Mark intentó gritar, pero solo pudo emitir un sonido apagado. Finalmente, llegaron a un claro donde había un círculo de luces tenues. Allí, otros hombres y mujeres lo esperaban, todos con miradas vacías y sonrisas aterradoras. En el centro, había una fogata que ardía intensamente. Mark comprendió que esto no era un juego, estaba rodeado por un grupo que no tenía intención de dejarlo ir. Antes de que pudiera reaccionar, lo empujaron hacia el centro del círculo. «Bienvenido al juego», gritaron. En ese instante, sintió un pánico abrumador. Todo a su alrededor se volvió borroso y caótico. En medio del griterío y las risas, se dio cuenta de que nunca había tenido una oportunidad. Cuando la noche se calmó, solo quedó silencio en el claro. La fogata aún ardía, y las luces del motel parpadeaban a lo lejos, ajenas al horror que se había desatado. Al día siguiente, los viajeros que pasaban por la carretera notaron que el motel parecía desierto. Nadie volvió a ver a Mark, y su desaparición se convirtió en una de las muchas historias que circulaban sobre la carretera, recordando a todos que no todos los caminos conducen a casa. Historia número 7, el último paseo. Eric conducía solo por una carretera oscura y sinuosa, rodeada de árboles altos que parecían cerrarse a su alrededor. La luna iluminaba el camino de manera intermitente y la soledad se apoderaba de él. Había estado manejando por horas y el cansancio empezaba a jugarle una mala pasada. Al ver un motel con luces intermitentes, decidió hacer una pausa. El motel parecía viejo y en mal estado, pero tenía un aire acogedor en medio de la desolación. La recepción estaba atendida por un hombre con una sonrisa extraña y ojos que parecían observar más de lo que decían. «Una habitación para una noche, por favor», pidió Eric, sintiendo una leve incomodidad en su estómago. Al ingresar a la habitación, notó que estaba decorada de forma anticuada, con un olor a madera húmeda y polvo. Después de dejar su equipaje, salió a estirar las piernas. El aire frío de la noche lo golpeó, y mientras caminaba por el estacionamiento, escuchó risas provenientes de un grupo que estaba cerca de la fogata. Decidió acercarse. Allí había un grupo de personas, 5 en total, sentados alrededor de la hoguera, con copas en la mano y miradas que brillaban en la penumbra. «Ven, únete a nosotros», lo llamaron. Al principio dudó, pero la necesidad de compañía lo llevó a aceptar. Mientras se sentaba, notó que sus risas tenían un tono extraño, como si compartieran un secreto que él no podía entender. «¿Cómo te llamas?», le preguntó una mujer de cabello rizado. «Eric», respondió. «Bienvenido, Eric», dijo ella con una sonrisa amplia que no alcanzó sus ojos. La conversación se tornó inquietante. Hablaban de personas que habían desaparecido en la carretera, de viajeros que se habían alojado en ese mismo motel y que nunca habían sido vistos de nuevo. «Es un lugar peligroso si no eres bienvenido», agregó un hombre con una voz profunda y grave. «Muchos han hecho el recorrido, pero pocos regresan». Eric sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó cambiar de tema, pero cada vez que lo hacía, los otros insistían en las historias macabras. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvía cada vez más tensa y opresiva. Él empezó a notar que todos parecían mirarlo con curiosidad. En un momento, la mujer de cabello rizado se acercó y le susurró al oído: «¿Te gustaría jugar a un juego?». Sin saber por qué, se sintió obligado a aceptar. Le pidieron que contara un secreto. Temiendo no encajar, decidió hablar de un error que había cometido en su juventud. Las risas cesaron repentinamente y una tensión palpable llenó el aire. «Es tu turno de pagar por tu secreto», dijo el hombre con voz profunda. Eric se dio cuenta de que había caído en una trampa. Intentó levantarse, pero antes de que pudiera reaccionar, lo rodearon. La risa se volvió hostil y Eric sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué quieren de mí?», gritó, pero su voz fue ahogada por el clamor del grupo. Lo arrastraron hacia el bosque y su mente se llenó de terror.
El frío de la noche se intensificó a medida que lo llevaban más lejos del motel, hacia la oscuridad. «Déjenme ir», gritó, pero solo recibía risas burlonas como respuesta. Intentó luchar, pero eran más fuertes. En un claro, lo empujaron al suelo. «No te preocupes, será rápido», dijo la mujer con una risa aguda. Se sintió atrapado, incapaz de escapar. Mientras lo mantenían en el suelo, escuchó el sonido de un cuchillo deslizándose de su funda. En ese momento, la realización lo golpeó, no había salida. La oscuridad lo envolvió mientras el terror se apoderaba de él. Al día siguiente, el motel permanecía silencioso. Los viajeros que pasaban por la carretera notaron que había un vehículo estacionado, pero no vieron a nadie salir. Con el tiempo, la historia de Eric se convirtió en otra advertencia sobre la carretera. La gente hablaba de él, un viajero más que había desaparecido, y el motel siguió funcionando como si nada hubiera pasado. Historia número 8, Noche en la carretera. Samantha conducía por una carretera secundaria, tratando de encontrar su camino de regreso a casa después de una larga jornada de trabajo. La oscuridad la envolvía mientras la lluvia caía con fuerza, haciendo que el asfalto brillara bajo las luces de su coche. Después de un tiempo, vio un letrero que anunciaba un motel a pocos kilómetros. Con el clima empeorando, decidió detenerse por la noche. Al entrar al motel, fue recibida por un silencio inquietante. La recepción estaba vacía, y tras unos momentos, un hombre de aspecto desaliñado apareció detrás del mostrador. «¿Buscas alojamiento?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Samantha asintió y él le entregó la llave de una habitación en el segundo piso. La habitación era pequeña y tenía un olor a humedad que la incomodaba. Después de dejar su maleta, decidió explorar un poco el lugar. Salió al pasillo y escuchó risas que provenían de la planta baja. Curiosa, se asomó y vio un grupo de personas reunidas en la zona de la piscina. Eran al menos 6, riendo y hablando animadamente, aunque la oscuridad los hacía parecer casi figuras fantasmas. «Hey, ven a unirte a nosotros», gritó una mujer rubia, levantando una copa. Aunque el ambiente era extraño, Samantha se sintió atraída por la idea de socializar. Se acercó y se unió al grupo. «¿Te quedas aquí esta noche?», preguntó otro hombre con una risa profunda. «Sí, solo una noche», respondió ella, notando cómo todos la miraban intensamente. Con el tiempo, las risas se convirtieron en historias de terror sobre la carretera. Hablaban de personas que habían desaparecido en la zona, viajeros que habían entrado en el motel y nunca más habían salido. Cada relato aumentaba su incomodidad, pero la atmósfera era intrigante y aterradora a la vez. «Esos desaparecidos eran imprudentes», dijo un hombre con una cicatriz en la mejilla. «La carretera se lleva a los que no respetan sus advertencias». Samantha sintió que una punzada de miedo le recorría la espalda. «¿Qué advertencias?», preguntó, intentando mantener la calma. «Este lugar es un punto de encuentro para almas perdidas. Una vez que llegas aquí, es difícil salir», respondió la mujer rubia, sonriendo de forma perturbadora. Justo en ese momento, el clima se volvió más violento, con un viento que azotaba el edificio. Samantha decidió que era hora de volver a su habitación. Se despidió del grupo y regresó por el pasillo, sintiéndose cada vez más inquieta. A medida que se acercaba a su puerta, notó que había un pequeño grupo de personas al final del pasillo, murmurando entre risas apagadas. Se sentía observada, pero no les prestó mucha atención. Cuando abrió la puerta de su habitación, escuchó un sonido de rasguños en la ventana. Se acercó, pero no vio nada. Tratando de calmarse, se metió en la cama y cerró los ojos. Sin embargo, el sonido continuaba. En ese momento, decidió que debería salir de nuevo y hablar con el hombre de la recepción. Mientras caminaba hacia la escalera, la luz del pasillo parpadeó. Cuando llegó al primer piso, el lugar estaba completamente vacío. La risa del grupo había desaparecido. Llamó al mostrador, pero no había respuesta. «Hola», gritó, sintiéndose cada vez más ansiosa. En ese momento, escuchó un ruido detrás de ella.
Al darse la vuelta, vio que las sombras en el pasillo parecían alargarse y retorcerse. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Entonces, la mujer rubia apareció detrás de ella, sonriendo con una expresión aterradora. «No te vayas tan pronto», dijo, mientras el resto del grupo aparecía en la oscuridad, rodeándola. Samantha intentó retroceder, pero se dio cuenta de que había quedado atrapada. La oscuridad se cerró a su alrededor mientras el grupo avanzaba lentamente hacia ella, sus sonrisas ampliándose. «Nunca debiste venir aquí», susurró el hombre con la cicatriz. Fue el último momento de claridad que tuvo. En un abrir y cerrar de ojos, fue empujada hacia el interior de la oscuridad y desapareció. El motel permaneció silencioso y vacío, y al amanecer, la carretera seguía siendo solo otra vía solitaria. Los viajeros que pasaban notaron que la habitación de Samantha estaba vacía y sin equipaje, una más en la larga lista de personas que se habían desvanecido en la noche. Historia número 9, la última parada. Luis conducía su camioneta por una carretera desierta en medio de la noche. Llevaba horas en el camino, regresando de un viaje de trabajo. La lluvia caía de manera constante, y el sonido del agua golpeando el parabrisas era hipnótico, pero su mente estaba alerta. Sabía que no podía dejar que el cansancio lo venciera. A lo lejos, vio un letrero que anunciaba un motel. Con el mal tiempo y la soledad del camino, decidió que era una buena idea detenerse. Al llegar, la estructura parecía antigua y descuidada, pero las luces de neón titilantes lo recibieron con promesas de refugio. El recepcionista era un hombre mayor con una mirada penetrante que le dio escalofríos a Luis. «Solo por una noche», respondió Luis al preguntar por una habitación. El hombre le sonrió, pero había algo inquietante en su expresión. Le entregó la llave y le indicó la habitación al fondo del pasillo. Mientras caminaba hacia su habitación, notó que había varios coches estacionados, pero no veía a ningún huésped. Al abrir la puerta, un olor a humedad le golpeó. La habitación estaba oscura, y la única luz provenía de una lámpara de mesa que parpadeaba. Se dio una ducha rápida y se preparó para descansar, pero algo no se sentía bien. Decidió salir a tomar un poco de aire. En el exterior, la lluvia había cesado, y se escuchaban risas provenientes del área de la piscina. Intrigado, se acercó. Allí encontró a un grupo de personas, unas 6 en total, riendo y bebiendo. Eran extraños, todos con una apariencia un tanto desgastada, como si la vida les hubiera pasado por encima. «Hey, únete a nosotros», gritó una mujer de cabello rizado. Luis se sintió un poco incómodo, pero la idea de socializar lo atrajo. Se acercó y rápidamente se unió a la conversación. A medida que la noche avanzaba, las historias que contaban se tornaron cada vez más oscuras. Hablaban de la carretera, de las desapariciones de viajeros que se hospedaban en ese motel y de extrañas leyendas que lo rodeaban. «No hay que tomar este lugar a la ligera», dijo un hombre con una cicatriz en la cara. «He visto a personas entrar y no regresar. Esta carretera se traga a los desprevenidos». Luis rió nerviosamente, pero el ambiente se volvió tenso. Cuando la conversación se volvió más inquietante, Luis decidió que era suficiente. Se despidió del grupo y regresó a su habitación, pero se sentía observado. A medida que caminaba por el pasillo, sintió que había algo extraño en el aire. Al abrir la puerta de su habitación, sintió una corriente de frío que lo atravesó. Encendió la luz, pero la lámpara parpadeaba. Sentía que alguien lo miraba. Miró por la ventana, pero la oscuridad era densa. El silencio lo envolvía, y el sonido de sus propios latidos resonaba en sus oídos. Decidió que no podía quedarse allí. Salió de la habitación con la intención de ir a la recepción y hablar con el hombre que lo había atendido. Al llegar al mostrador, el lugar estaba vacío. «Hola», gritó, pero no obtuvo respuesta. El aire se volvió pesado, y una sensación de pavor se apoderó de él. Justo en ese momento, oyó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta, y vio que el grupo que había conocido en la piscina se acercaba lentamente, sus rostros iluminados por una luz tenue. «Vas a quedarte aquí para siempre», dijo la mujer de cabello rizado con una sonrisa torcida. Luis retrocedió,
sintiendo un terror creciente. ¿Qué quieren de mí?, preguntó con voz temblorosa. Eres el próximo, dijo el hombre de la cicatriz, mientras el resto del grupo rodeaba a Luis. El motel siempre está buscando nuevos inquilinos. Fue entonces cuando comprendió que no había salido de la habitación solo para descansar. Era parte de un juego macabro. Intentó escapar, pero ya era demasiado tarde. El grupo lo inmovilizó, y sus risas resonaron en sus oídos mientras lo llevaban de regreso al pasillo. Luis luchó con todas sus fuerzas, pero no pudo liberarse. La oscuridad se cerró sobre él mientras las risas se desvanecían, y sintió que todo se desvanecía a su alrededor. Al día siguiente, el motel permaneció en silencio. El recepcionista ocupaba su lugar habitual, y la carretera seguía siendo un paso olvidado. La camioneta de Luis estaba allí, pero él había desaparecido, un nuevo nombre en la lista de los que habían pasado por ese lugar y nunca regresaron. Historia número 10, última salida. Era una noche oscura cuando Carlos decidió tomar la carretera secundaria en su camino de regreso a casa. Había estado conduciendo durante horas y la fatiga comenzaba a hacer mella en su concentración. La lluvia caía a cántaros y la visibilidad era mínima. Fue entonces cuando vio un pequeño motel al borde de la carretera. El letrero parpadeante prometía vacantes, así que no dudó en detenerse. Al entrar, fue recibido por un ambiente inquietantemente silencioso. La recepción estaba desierta, pero un hombre de aspecto desaliñado apareció de repente, como si hubiera estado esperando. ¿Buscas alojamiento?, preguntó, sonriendo de forma extraña. Carlos asintió y aceptó la llave de una habitación que el hombre le ofreció. Algo en su mirada lo incomodaba. Mientras subía las escaleras, escuchó risas y voces provenientes de una sala de estar. Al asomarse, vio a un grupo de personas reunidas en torno a una mesa. Eran extraños, pero parecían divertidos. Una mujer con un vestido ajustado lo invitó a unirse. No te quedes solo. Ven a jugar un rato, dijo, con una sonrisa que parecía forzada. Carlos, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza, se unió a ellos. Se sentaron alrededor de una mesa llena de botellas y juegos de cartas. Mientras jugaban, notó que las conversaciones tomaban un giro oscuro. Hablaban de la carretera, de personas que habían desaparecido y de leyendas macabras relacionadas con el motel. Dicen que los que vienen aquí nunca vuelven a salir, comentó un hombre con una risa inquietante. Carlos intentó reír, pero la incomodidad crecía en su interior. Decidió que era momento de irse, así que se levantó de la mesa. Gracias, pero creo que me voy a dormir, dijo, sintiéndose atrapado por las miradas de los demás. Al regresar a su habitación, el aire se sentía denso. Cerró la puerta y se recostó en la cama, intentando olvidar la extraña experiencia. Sin embargo, el silencio de la habitación se volvió ensordecedor. Pasaron los minutos, y un sonido de golpes en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Carlos, llamó la mujer del vestido ajustado. Sal, es más divertido aquí. Negándose a abrir, Carlos trató de ignorar la voz. Pero los golpes continuaron. De repente, el sonido de risas comenzó a resonar en el pasillo, y pudo escuchar fragmentos de conversaciones. Se sentía cada vez más inquieto, así que decidió salir de la habitación para ver qué estaba pasando. Cuando abrió la puerta, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, el grupo de la sala de estar ya no estaba allí, y un aire helado se cernía sobre él. Hola, llamó, pero no hubo respuesta. Sintiendo que algo estaba terriblemente mal, volvió a su habitación, decidido a marcharse al amanecer. Mientras se preparaba para dormir, escuchó un susurro proveniente de la ventana. Se acercó y vio figuras en la oscuridad del exterior, moviéndose lentamente. La tensión se acumulaba en su pecho, y el miedo lo invadía. De pronto, la luz parpadeó, y cuando se estabilizó, se dio cuenta de que las figuras se estaban acercando a la puerta. «Carlos, ¿puedes abrir la puerta? Solo queremos jugar un poco más», dijo la voz de la mujer, ahora distorsionada. Sintió que su corazón se aceleraba. Sin pensarlo, salió corriendo hacia la escalera, pero cuando llegó al primer piso, todo estaba en silencio.
La recepción, el comedor, todo había desaparecido. No había manera de salir. Buscó la puerta principal, pero estaba cerrada. Desesperado, corrió hacia la parte trasera del motel, tratando de encontrar una salida. Las risas resonaban en la distancia, cada vez más cercanas, como si lo estuvieran siguiendo. De repente, tropezó y cayó al suelo. Miró hacia atrás y vio al grupo acercándose lentamente, sonriendo de manera aterradora. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. «No puedes irte», dijo el hombre de la risa inquietante. «Este lugar te necesita». Carlos sintió cómo la oscuridad lo envolvía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había caído en una trampa de la que no había forma de escapar. A la mañana siguiente, el motel seguía ahí, tranquilo, con los coches estacionados en el lote. Pero Carlos ya no estaba. Su habitación permaneció intacta, con las luces apagadas y la puerta cerrada, un nuevo misterio más para sumarse a la lista de desaparecidos en la carretera. Historia número 11, el camino de la desaparición. Era una noche oscura y lluviosa cuando Mateo decidió hacer una parada en un pequeño motel a lo largo de una carretera desierta. Había estado manejando durante horas y necesitaba descansar. La lluvia golpeaba el parabrisas y la visibilidad era escasa. Cuando vio las luces titilantes del motel, se sintió aliviado. Al entrar, el ambiente era sombrío y frío. Un silencio inquietante envolvía el lugar. El recepcionista, un hombre de aspecto cansado, lo miró con una expresión inquebrantable mientras le entregaba la llave de la habitación. «Cualquier cosa que necesites, no dudes en preguntar», dijo, pero su tono carecía de calidez. Mateo subió las escaleras hasta su habitación. Las luces parpadeaban y al abrir la puerta, un olor a humedad lo envolvió. Se sentó en la cama y decidió ver televisión para distraerse. Sin embargo, el ruido constante de la lluvia pronto lo adormeció. Fue despertado por un fuerte golpe en la puerta. Al principio pensó que era un sueño, pero el ruido se repitió. «Hey, Mateo». Una voz masculina resonó en el pasillo. Abrió la puerta y se encontró con un grupo de hombres y mujeres, todos con una apariencia desgastada y sonrisas inquietantes. «Ven, únete a nosotros en la sala de juegos», dijo uno de ellos. «Estamos celebrando algo especial». Incrédulo pero intrigado, Mateo decidió acompañarlos. Entraron a una sala común donde la música sonaba a un volumen elevado y el ambiente era festivo. Sin embargo, mientras se mezclaba con los extraños, notó que había algo extraño en sus risas. Hablaban de accidentes en la carretera, de gente que había desaparecido en la oscuridad, pero todos parecían divertirse. Después de un tiempo, la atmósfera cambió. Las risas se tornaron más macabras y las historias más perturbadoras. «Aquí es donde los que se pierden encuentran su final», dijo una mujer con un brillo inquietante en los ojos. Mateo comenzó a sentir un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiéndose fuera de lugar. «Esta carretera se alimenta de almas», respondió otro hombre, acercándose más. «Una vez que llegas aquí, es difícil salir». Mateo decidió que era hora de irse. Se despidió del grupo, sintiendo que lo observaban con interés. Se retiró a su habitación, cerrando la puerta con un susurro de alivio. Pero el alivio no duró. Al mirar por la ventana, vio que los extraños estaban reunidos afuera, mirándolo. Sus sonrisas eran amplias y llenas de malicia. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó llamar a la recepción, pero no había respuesta. Decidió que debía salir de ese lugar. Al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, pero los ecos de risas resonaban a lo lejos. Al girar hacia la salida, vio que el grupo estaba bloqueando la puerta principal, sonriendo. «No te vayas tan pronto», dijo la mujer del vestido negro. «La diversión apenas comienza». Mateo retrocedió, sintiendo el pánico apoderarse de él. «¿Qué quieren de mí?», gritó. La risa se volvió ensordecedora, y de repente, el hombre que había hablado antes se acercó y lo agarró del brazo. «Tu tiempo ha llegado». Mateo luchó, pero fue inútil. El grupo se abalanzó sobre él, tirándolo al suelo.
El último recuerdo que tuvo fue el sonido de sus risas mientras lo arrastraban hacia la oscuridad de la noche. A la mañana siguiente, el motel estaba en silencio. La lluvia había cesado, pero no había señales de Mateo. La puerta de su habitación estaba abierta, la cama deshecha y la televisión aún encendida. Los coches estaban aparcados en el lote, pero el camino se veía vacío. Una nueva desaparición se sumó a la lista de aquellos que se habían atrevido a detenerse en el motel, un destino del que nadie volvía a salir. Historia número 12, la última parada. Samantha conducía sola por una carretera desierta en una noche oscura. Había estado viajando durante horas y empezaba a sentirse cansada. Las luces de su coche parpadeaban de vez en cuando, lo que la ponía aún más nerviosa. Cuando finalmente vio un motel a lo lejos, se sintió aliviada. Solo necesito un lugar para descansar, pensó. El motel, aunque viejo y deteriorado, parecía ofrecer refugio. Al entrar, una campanita sonó, y la recepcionista, una mujer de rostro pálido y expresión inexpresiva, la miró de arriba a abajo. «Solo hay una habitación disponible», dijo. Samantha asintió y pagó rápidamente, sintiendo una extraña incomodidad en el ambiente. La mujer le entregó la llave y le indicó la habitación al final del pasillo. Al entrar a su habitación, Samantha se dio cuenta de que la ventana estaba abierta y el viento hacía que las cortinas ondearan. Cerró la ventana y se sentó en la cama, intentando relajarse. Decidió que daría una vuelta al motel antes de dormir, así que salió al pasillo. Mientras caminaba, notó que las luces en el motel parpadeaban intermitentemente. En el fondo del pasillo, escuchó risas y voces, y al acercarse, vio a un grupo de personas reunidas en una sala común. Eran extraños, todos con miradas inquietantes y sonrisas que parecían más amenazantes que amistosas. «Hola. Ven a unirte a nosotros», gritó una mujer con un vestido rojo. «Estamos celebrando». Samantha dudó, pero la idea de estar sola en su habitación la asustaba más. Se unió a ellos, aunque una sensación de desasosiego crecía dentro de ella. La sala estaba llena de botellas vacías y el aire olía a alcohol y humo. Las conversaciones eran cada vez más extrañas. Hablaban de sucesos horribles en la carretera, de personas que nunca regresaban de su camino hacia el motel. «Este lugar tiene un historial oscuro», dijo un hombre de mirada fría, mirando a Samantha intensamente. La atmósfera se tornó opresiva, y Samantha decidió que era hora de marcharse. Se despidió del grupo, pero cuando intentó regresar a su habitación, notó que los pasillos estaban más oscuros de lo normal y una sensación de ansiedad se apoderó de ella. Al llegar a su habitación, la puerta estaba entreabierta. «Hola», llamó, pero no hubo respuesta. Entró y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces parpadeaban más intensamente y el silencio era ensordecedor. Entonces, escuchó un leve susurro que parecía venir de fuera. Curiosa, se asomó por la ventana. Desde su habitación, pudo ver al grupo de personas afuera, mirándola fijamente. Sus rostros estaban iluminados por la luz de la luna y sus sonrisas eran amplias y aterradoras. El corazón de Samantha comenzó a latir con fuerza. Sin pensarlo dos veces, cerró la cortina y se alejó de la ventana. Decidió que debía salir de allí. Se dirigió a la puerta, pero al abrirla, se encontró cara a cara con el grupo. «¿A dónde crees que vas?», preguntó la mujer del vestido rojo, su voz llena de dulzura, pero su mirada era fría. «La fiesta apenas comienza». Samantha intentó retroceder, pero la empujaron hacia adentro. «No puedes irte», dijo el hombre de mirada fría, acercándose. «Este es el lugar perfecto para ti». Antes de que pudiera reaccionar, la rodearon y el caos comenzó. La risa se tornó en gritos. Ella luchó, tratando de liberarse, pero no había escapatoria. Mientras el grupo se abalanzaba sobre ella, sintió que la oscuridad la consumía. Sus gritos se ahogaron en la risa de los extraños, y la última cosa que vio fue la sonrisa desfigurada de la mujer del vestido rojo. A la mañana siguiente, el motel estaba en silencio. La habitación de Samantha permanecía abierta, su cama sin deshacer y la luz del pasillo parpadeando. Nadie preguntó por ella. La carretera seguía fluyendo,
y una nueva desaparición se unió a las muchas que habían ocurrido en el camino hacia el motel, un lugar del que nadie regresaba. Historia número 13. Noche en la carretera. Daniel conducía por una carretera rural en una oscura noche de invierno. La tormenta había comenzado a arremeter con fuerza y el viento azotaba su vehículo mientras las ráfagas de lluvia oscurecían su visión. Después de varios minutos de manejar, divisó las luces de un motel en la distancia y sintió un alivio inmediato. Finalmente, un lugar donde descansar, pensó. Al entrar, la atmósfera era pesada y silenciosa. La recepcionista, una mujer de cabello enmarañado y mirada ausente, le ofreció la llave de una habitación al final del pasillo. Solo hay una habitación disponible. Es la última, dijo, con una voz monótona. Daniel no podía deshacerse de la sensación de inquietud que se apoderó de él, pero la fatiga lo empujó a aceptar. Subió a su habitación y notó que las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad. Pese a eso, decidió que lo mejor era descansar un rato. Se sentó en la cama y encendió la televisión, pero la imagen era estática y ruidosa. Después de unos minutos, apagó el televisor y se recostó, luchando contra el sueño. Un golpe en la puerta lo despertó. Confundido, miró la hora en su teléfono, era ya pasada la medianoche. Otro golpe. Se levantó y, con cautela, abrió la puerta. Frente a él había un hombre de aspecto descuidado con una mirada perturbadora. ¿Has visto a mis amigos?, preguntó con voz temblorosa. No puedo encontrarlos. Estaban aquí hace un momento. Daniel, inquieto, lo miró de arriba a abajo. No he visto a nadie, respondió, tratando de cerrar la puerta. Pero el hombre se interpuso, suplicando que lo dejara entrar. Necesito ayuda, insistió, mientras miraba con desconfianza hacia el pasillo. Finalmente, Daniel lo dejó entrar. El hombre, con la respiración agitada, comenzó a hablar de cómo un grupo de amigos había parado en el motel, pero que todos habían desaparecido una vez que la tormenta comenzó. Dijeron que irían a buscar algo en el bosque cercano. Luego, ya no volvieron, dijo con voz temblorosa. Al escuchar esto, Daniel se sintió incómodo. Se ofreció a ayudar al hombre a buscar a sus amigos, pero antes de que pudieran salir, escucharon risas distantes provenientes de la sala común del motel. ¿Escuchaste eso?, dijo el hombre, visiblemente asustado. Daniel asintió y, en un intento de calmarlo, sugirió que fueran juntos a investigar. Cuando llegaron a la sala común, el ambiente era extraño. Varias personas estaban allí, pero sus rostros eran inusuales, con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Hablaban entre ellos sobre la tormenta y hacían bromas sobre aquellos que se habían perdido en la carretera. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Dónde están tus amigos?, preguntó uno de los extraños con una sonrisa inquietante. El hombre que había acompañado a Daniel empezó a temblar. ¿Por qué se ríen? ¿Qué les pasó?, gritó, tratando de mantener la calma. Sin embargo, el grupo comenzó a reírse más fuerte, como si estuvieran disfrutando del espectáculo. Daniel decidió que era hora de irse. Esto no se siente bien, dijo, pero cuando intentó alejarse, los extraños comenzaron a acercarse. ¿Por qué te vas tan pronto? La fiesta apenas comienza, dijo uno de ellos, mientras otros bloqueaban la salida. El hombre que había acompañado a Daniel se quedó paralizado, mirando a su alrededor, aterrorizado. «Ayúdame», gritó, pero antes de que Daniel pudiera hacer algo, los extraños lo agarraron y lo arrastraron hacia el interior de la habitación. Daniel, horrorizado, intentó correr, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, sintió que lo atrapaban por detrás. «No puedes escapar», murmuró uno de los extraños, su voz fría y vacía. En un instante, la oscuridad lo envolvió y su grito fue ahogado por las risas del grupo. A la mañana siguiente, el motel permanecía en silencio. Daniel no estaba en su habitación, la cama estaba deshecha y la puerta abierta de par en par. La recepcionista, sin inmutarse, miró al pasillo vacío, y una nueva desaparición se sumó a las historias que circulaban sobre el motel. Nadie volvía de esa carretera, y el eco de las risas extrañas aún resonaba en el aire. Historia número 14. Oscuridad en la carretera.
La carretera serpenteaba en la oscuridad, y el sonido del motor del coche de Jessica era el único ruido que rompía el silencio de la noche. Había estado manejando durante horas y sentía que la fatiga comenzaba a hacer efecto. A medida que avanzaba, notó que la lluvia caía con más fuerza, reduciendo la visibilidad. De repente, un letrero iluminado apareció a su derecha: Motel del Norte, vacantes. Sin muchas opciones, Jessica decidió parar. Entró al motel, donde el aire era pesado y el olor a humedad la golpeó. La recepcionista, una mujer mayor con una expresión sombría, le dio la llave de una habitación al final del pasillo, pero no sin antes advertirle: es mejor que no salgas de noche. Hay cosas que no deberías ver. Jessica se encogió, sintiéndose inquieta, pero no le dio importancia. Subió las escaleras hacia su habitación, que era pequeña y tenía una cama deshecha. Decidió tomar una ducha antes de dormir. Mientras el agua caía, escuchó voces de niños riendo afuera. Al salir, se asomó por la ventana y vio a un grupo de niños en la carretera, jugando bajo la lluvia. Sin embargo, algo en su apariencia la perturbó. Sus rostros estaban pálidos y sus risas sonaban forzadas, como si se burlaran de algo. Jessica se sintió incómoda y decidió no pensar más en ello. Se metió en la cama y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. De repente, oyó un fuerte golpe en la puerta. Asustada, se levantó y abrió. En el umbral estaba un hombre de aspecto desaliñado y con mirada perdida. ¿Has visto a mis hijos?, preguntó con voz temblorosa. No los encuentro. Su desesperación era palpable, y Jessica sintió compasión, aunque su instinto le decía que no debía confiar en él. No he visto a nadie, respondió con voz temblorosa. El hombre se quedó mirando fijamente a su interior, como si intentara leer su alma. Justo cuando iba a cerrar la puerta, escuchó un grito desgarrador. Era el mismo grito de los niños que había oído antes. El hombre se volvió de inmediato. «Debo ir a buscarlos», gritó, y antes de que pudiera reaccionar, salió corriendo por el pasillo. Jessica decidió seguirlo, movida por una mezcla de curiosidad y miedo. Cuando llegó a la sala común, el lugar estaba vacío, y el silencio era abrumador. No había rastro del hombre ni de los niños. De repente, la recepcionista apareció, y sus ojos estaban más vacíos que antes. «Te lo advertí», dijo con una voz casi susurrante. «Aquí, la noche no es lo que parece». Jessica sintió un escalofrío y trató de regresar a su habitación, pero las luces comenzaron a parpadear y las risas de los niños resonaron de nuevo, esta vez más cerca. La recepcionista desapareció en la penumbra. En un intento de escapar, Jessica corrió hacia la salida, pero las puertas estaban cerradas. Al girarse, se dio cuenta de que el grupo de niños estaba allí, rodeándola, sus ojos vacíos fijos en ella. «No te vayas», dijeron al unísono, y la atmósfera se volvió opresiva. «Déjenme salir», gritó, pero sus palabras fueron absorbidas por las risas distantes que llenaban el aire. Jessica sintió que el miedo la paralizaba. Antes de que pudiera reaccionar, los niños se abalanzaron sobre ella, cubriéndola con sus pequeñas manos frías. El horror se apoderó de su mente mientras las risas se convertían en gritos de alegría. A la mañana siguiente, el motel permanecía en silencio. Jessica no estaba en su habitación. La cama estaba deshecha y su ropa esparcida por el suelo. La recepcionista, con su mirada vacía, observó el pasillo. Nadie preguntó por Jessica, y su desaparición se convirtió en otra historia olvidada en el oscuro motel, donde la noche siempre guardaba sus secretos. Historia número 15, la carretera oscura. Era una noche fría cuando Sam decidió salir a dar un paseo por la carretera que bordeaba el bosque. Había pasado un largo día en el trabajo y sentía la necesidad de despejar su mente. La luna apenas iluminaba el camino y la soledad lo envolvía mientras caminaba. A lo lejos, un faro de luz azul parpadeaba, indicando la presencia de un motel. Al llegar, Sam se sintió extrañamente atraído por el lugar. El motel Rayo de Luna parecía antiguo, con un letrero que crujía suavemente. Decidió entrar, esperando encontrar un lugar donde descansar. La recepción estaba vacía,
pero pronto apareció un hombre de aspecto inquietante, con una sonrisa que no parecía natural. «Bienvenido al motel Rayo de Luna, ¿buscas hospedaje?», preguntó el hombre. Sam asintió, un poco incómodo por la forma en que el hombre lo miraba. Se registró y le dieron una habitación al fondo del pasillo. Mientras caminaba, notó que las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro, todas de personas que parecían haber estado allí antes. Al llegar a su habitación, Sam sintió un escalofrío. La cama estaba hecha, pero el aire estaba pesado y olía a encierro. Decidió tomar una ducha para relajarse, pero mientras el agua corría, escuchó un golpe sordo en la puerta. Al abrir, no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado lo inquietó. Más tarde, decidió salir a explorar el motel. Cuando salió, se dio cuenta de que la lluvia había comenzado a caer, creando un sonido rítmico en el techo. Caminó hacia el patio trasero, donde notó un grupo de personas reunidas alrededor de una fogata. Se acercó, buscando compañía, pero al acercarse, se dio cuenta de que sus rostros eran extraños y vacíos. «¿Quieres unirte a nosotros?», le preguntó una mujer con una voz suave pero fría. Sam se sintió atraído por el grupo, pero a medida que se acercaba, notó que no hablaban entre sí, simplemente miraban hacia la fogata con ojos inertes. Se dio cuenta de que había algo inquietante en su presencia. «Es raro encontrar a alguien aquí», murmuró un hombre de pie junto a la fogata. «La mayoría de la gente se pierde». Sam sintió un escalofrío recorrer su espalda y decidió que era hora de regresar a su habitación. Sin embargo, al dar la vuelta, se dio cuenta de que el camino de regreso al motel estaba borroso, como si el lugar hubiera cambiado. Desesperado, empezó a correr, pero cada vez que giraba una esquina, las sombras parecían alargarse y acercarse. El aire se volvió denso, y el sonido de las risas de las personas alrededor de la fogata resonaba en su mente. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el silencio. Sam se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. El sonido provenía de la dirección de la fogata. Decidió investigar y, al llegar, encontró la fogata apagada y el lugar vacío. Los extraños habían desaparecido. Sintió que su pecho se oprimía mientras buscaba a su alrededor. No había rastro de la mujer ni de los hombres. En su lugar, un profundo silencio reinaba y un viento helado soplaba a través del bosque. A medida que retrocedía, se dio cuenta de que ya no estaba en el patio trasero, sino en el interior del motel, parado frente a su habitación. La puerta estaba entreabierta y una sombra se movía dentro. Llamó, pero nadie respondió. Entró y, para su horror, encontró la habitación vacía, con la cama deshecha y sus pertenencias intactas. En la esquina, un viejo espejo reflejó su imagen, pero al mirar más de cerca, vio detrás de él las figuras de los extraños que había encontrado antes, observándolo con una mirada hambrienta. Sam retrocedió, su corazón se detuvo cuando comprendió que había caído en una trampa. Las risas resonaban de nuevo, y la figura de la mujer apareció detrás de él. «No te vayas», dijo con un tono seductor. Antes de que pudiera gritar, las sombras lo envolvieron y la oscuridad se tragó su voz. La mañana siguiente, el motel Rayo de Luna permanecía como siempre, vacío y silencioso, con el faro azul parpadeando en la distancia. Sam nunca fue encontrado. Las habitaciones se mantenían intactas, como si esperaran al próximo viajero que se atreviera a entrar. Historia número 16, el desvío. La noche era oscura cuando Mark decidió tomar un desvío en su camino de regreso a casa. Un error de navegación lo llevó a una carretera secundaria, flanqueada por árboles altos y espesas sombras. El único sonido era el roce de las hojas y el motor de su auto, que parecía más ruidoso de lo normal en la soledad de la noche. A medida que avanzaba, comenzó a sentir una creciente incomodidad, como si algo estuviera observándolo. Al cabo de unos minutos, vio luces brillantes a lo lejos y, al acercarse, se dio cuenta de que era un pequeño bar llamado El Último Refugio. Con la esperanza de encontrar algo de compañía y, tal vez, un mapa, decidió entrar. La puerta chirrió y el ambiente dentro era denso, con un olor a tabaco y una atmósfera cargada. Unos pocos clientes estaban sentados en la barra,
todos con miradas vacías y sonrisas inquietantes. Mark pidió una cerveza y se sentó en una esquina, observando. Las conversaciones eran distorsionadas y las risas sonaban forzadas. En un rincón, un hombre de aspecto desaliñado lo miraba fijamente, mientras una mujer con un vestido desgastado se reía en voz baja, como si compartiera un secreto oscuro con él. Mark sintió un escalofrío, pero intentó ignorarlo, convencido de que solo era su mente jugándole una mala pasada. Después de un rato, notó que la música se había detenido. La atmósfera se volvió pesada, y todos los ojos se posaron en él. ¿Eres nuevo por aquí?, preguntó el hombre desaliñado, su voz rasposa resonando en el silencio. Mark asintió, nervioso. No es común ver caras frescas, agregó el hombre con una sonrisa siniestra. La incomodidad se apoderó de él y decidió que era hora de irse. Cuando se levantó, el hombre lo siguió. «Te acompaño, amigo», dijo. Mark no sabía si sentirse aliviado o aterrorizado. Salió del bar y el aire frío lo golpeó de inmediato. El hombre caminó a su lado, pero Mark podía sentir que otros lo observaban desde la puerta. Se sentía atrapado. «Tu auto está justo ahí», le indicó el hombre, señalando a la carretera vacía. Mark miró hacia donde apuntaba y notó que las luces de su auto parpadeaban. Se acercó rápidamente, pero al abrir la puerta, se dio cuenta de que había dejado las llaves dentro. «No hay problema, yo puedo ayudarte», dijo el hombre, acercándose más. Fue entonces cuando Mark escuchó una risa aterradora proveniente del bar. Miró hacia atrás y vio a todos los clientes mirándolo, sus rostros distorsionados y ojos sin vida. El hombre a su lado sonrió, pero sus dientes eran demasiado afilados. Sin pensarlo, Mark se lanzó hacia el bosque, sintiendo que las sombras lo perseguían. Corrió entre los árboles, la oscuridad lo envolvía y el aire se volvía más denso. Miraba hacia atrás y veía siluetas que se acercaban, riendo de manera burlona. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de encontrar una salida. En su desesperación, tropezó y cayó al suelo, sintiendo la tierra fría. Cuando se levantó, se dio cuenta de que ya no estaba en el bosque. Había entrado en un claro iluminado por una tenue luz amarilla. A su alrededor, figuras familiares se movían, todos eran personas que habían desaparecido en la zona. Cada una de ellas tenía una mirada perdida, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable. Mark gritó, pero sus palabras fueron absorbidas por la risa que resonaba en el aire. Trató de correr de nuevo, pero se dio cuenta de que no podía escapar. Las sombras lo rodearon, y con cada paso que daba, se sentía más débil. Finalmente, se detuvo, exhausto y aterrado. En ese momento, el hombre del bar apareció nuevamente, sonriendo. «Bienvenido al grupo», dijo mientras las sombras lo envolvían. Su visión se nubló, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció entre los demás, atrapado para siempre en la pesadilla que era aquella carretera. A la mañana siguiente, su auto seguía estacionado frente al bar, como si nada hubiera ocurrido, y el dueño del bar seguía sirviendo tragos a los clientes que, una vez más, observaban la carretera en la noche, esperando al próximo viajero que se atreviera a entrar. Historia número 17, la carretera desierta. El coche de Clara se deslizaba por la carretera desierta, iluminada apenas por los faros. Había estado manejando durante horas y la fatiga comenzaba a acumularse. Una tormenta se avecinaba en el horizonte, pero Clara se sentía aliviada de que su GPS la guiara por la ruta menos transitada. Mientras conducía, el silencio era abrumador, interrumpido solo por el sonido del motor. De repente, una figura apareció en la distancia. Clara se detuvo, nerviosa. Era una mujer de aspecto desaliñado, vestida con ropas viejas y rasgadas. Tenía la mirada perdida, como si hubiera estado atrapada en la oscuridad durante mucho tiempo. Clara, preocupada, bajó la ventanilla y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer sonrió de forma inquietante y dijo que había una tormenta que se avecinaba y que había estado esperando a alguien que la llevara. A pesar de su intuición, Clara decidió recogerla. No podía dejar a alguien varado en medio de la nada.
La mujer se acomodó en el asiento del pasajero y, al instante, Clara sintió que había tomado una mala decisión. La atmósfera en el coche cambió y el aire se volvió denso y pesado. La mujer comenzó a hablar en un tono monótono sobre cómo la carretera estaba maldita, que nadie que la había tomado había regresado. Clara intentó cambiar de tema, preguntándole su nombre, pero la mujer se limitó a reírse de manera desconcertante. Cuando Clara miró hacia la carretera, notó que las sombras parecían más profundas y que la visibilidad había disminuido rápidamente. «No te preocupes, no me quedaré contigo mucho tiempo», dijo la mujer, y esa frase hizo que un escalofrío recorriera la columna de Clara. Mientras continuaban, las luces de su coche comenzaron a parpadear. Clara intentó encender las luces altas, pero no funcionaban. Fue entonces cuando la mujer, con una voz apenas audible, comenzó a murmurar palabras ininteligibles. La carretera se torcía y giraba, y las sombras parecían acercarse al auto. El miedo se apoderó de Clara, y decidió que debía dejar a esa mujer en la primera oportunidad que tuviera. De repente, una camioneta apareció de la nada, y su conductor hizo señales de luces, como si intentara advertirle de algo. Clara se distrajo por un momento, y cuando volvió a mirar a la mujer a su lado, se dio cuenta de que su rostro había cambiado. Ya no era humano, sus ojos eran dos profundidades vacías y su sonrisa era una mueca grotesca. «¿Por qué no me miras, Clara? Sabes que no puedes escapar», dijo la mujer, mientras el coche parecía tomar vida propia, acelerando a una velocidad peligrosa. Clara trató de frenar, pero no pudo controlar el vehículo. La carretera se volvió borrosa y las sombras se alzaban a su alrededor, cerrándose como un círculo. Finalmente, en un giro brutal, el coche salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. El impacto fue brutal. Clara sintió un dolor agudo y luego nada. Cuando recuperó la conciencia, estaba fuera del coche, pero la mujer ya no estaba a su lado. En cambio, se encontraba en el mismo camino, rodeada por los rostros de aquellos que habían desaparecido antes que ella. «Te estábamos esperando», susurraron los ecos de los que habían estado atrapados allí. En ese momento, Clara comprendió que había sido elegida para unirse a ellos, que su destino había sido sellado en aquella carretera desierta. Su grito se perdió en la noche mientras se desvanecía, atrapada para siempre en el lugar del que nadie vuelve. La mañana siguiente, el coche seguía estrellado, pero no había rastro de Clara. La carretera desierta permanecía en silencio, esperando a la próxima víctima que pasara por su camino. Historia número 18, la parada inesperada. Era una noche oscura y fría cuando Tom decidió tomar un desvío en su viaje. Había estado conduciendo por la carretera principal, pero el GPS lo llevó por un camino rural que parecía desierto. Los árboles flanqueaban ambos lados de la carretera, y la única luz provenía de los faros de su coche. La soledad lo envolvía, pero estaba decidido a llegar a su destino. Después de un rato, vio un letrero de un hotel que prometía alojamiento. «Vacaciones de fin de semana», decía. Pensando que sería un buen lugar para descansar, decidió detenerse. Cuando llegó, se dio cuenta de que el lugar era viejo y descuidado, con un aspecto que podía ser atractivo durante el día, pero que se volvía inquietante en la noche. Al entrar, la recepcionista lo recibió con una sonrisa inquietante. Tenía un aire extraño, como si estuviera demasiado feliz de ver a alguien. «No hay muchas personas por aquí esta noche», dijo mientras le entregaba la llave de su habitación. Tom sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no pensó en eso. Solo quería descansar. La habitación estaba mal iluminada y olía a humedad. Al cerrar la puerta, Tom se sentó en la cama y comenzó a revisar su teléfono, pero no había señal. Decidió explorar un poco el hotel, sintiéndose cada vez más incómodo. Los pasillos estaban vacíos y las paredes estaban adornadas con fotos de antiguos huéspedes, pero había algo extraño en sus expresiones, como si todos estuvieran atrapados en un momento de terror. Al volver a su habitación, Tom notó que la puerta de la habitación contigua estaba entreabierta. La curiosidad pudo más que él, y se asomó. La habitación estaba desordenada, y el aire se sentía tenso. De repente, escuchó ruidos provenientes del pasillo. Pasos que parecían acercarse.
Cuando salió al pasillo, vio a un grupo de personas extrañas reunidas cerca de la escalera. Eran hombres y mujeres de aspecto inquietante, todos con miradas vacías y sonrisas forzadas. Al ver a Tom, se giraron lentamente, observándolo como si fuera un trofeo. Uno de ellos se acercó. ¿Vas a quedarte con nosotros esta noche? Hay muchas cosas que podemos compartir. Tom sintió un nudo en el estómago y decidió que era hora de irse. Se dio la vuelta, pero el grupo comenzó a rodearlo, bloqueando su camino. No te preocupes, solo queremos que seas parte de la familia, dijo uno de ellos, mientras los demás comenzaban a reír de manera escalofriante. En un intento desesperado, Tom corrió hacia la salida, pero se dio cuenta de que todas las puertas estaban cerradas. El ambiente se volvió opresivo y comenzó a sentir un pánico creciente. Fue entonces cuando escuchó el sonido de las risas y los murmullos provenientes de la sala común. Miró hacia adentro y vio a los huéspedes del hotel, ahora claramente enloquecidos, disfrutando de un festín en una mesa larga. A medida que intentaba encontrar una manera de escapar, sintió manos frías agarrándolo desde atrás. Era la recepcionista, sonriendo con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. No te vayas todavía, Tom. La noche apenas comienza, susurró. Tom luchó con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Lo llevaron a la sala común, donde se unió al círculo de los que habían desaparecido antes que él. A medida que la oscuridad los envolvía, su grito se unió a los otros en un eco de desesperación, atrapado para siempre en un lugar donde nadie podía escapar. A la mañana siguiente, el hotel volvió a estar desierto. La recepcionista permanecía en su puesto, lista para recibir al próximo viajero que pasara por la carretera solitaria. Historia número 19. El camino a la desesperación. La carretera serpenteaba a través de un paisaje desolado, donde la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. David, un joven en busca de aventuras, había decidido emprender un viaje por carretera. Sin embargo, al caer la noche, se dio cuenta de que estaba completamente perdido. Sin señal de teléfono y con el tanque de gasolina casi vacío, su única opción era seguir adelante. Después de un rato, divisó un letrero que indicaba la existencia de un pequeño motel a pocos kilómetros. Aliviado, se dirigió hacia allí, esperando poder descansar y reabastecerse. Al llegar, notó que el lugar tenía un aire antiguo, con luces parpadeantes y una fachada que parecía más un decorado de película de terror que un hotel real. Al entrar, la recepcionista lo recibió con una mirada penetrante. «Bienvenido, tenemos habitaciones disponibles», dijo con una voz que le hizo sentir escalofríos. David, cansado y sin muchas opciones, aceptó una habitación. La habitación estaba oscura y apenas iluminada por una lámpara de mesa que parpadeaba. La cama estaba cubierta con una colcha deshilachada y el aire olía a humedad. A medida que se acomodaba, David escuchó un extraño ruido proveniente del pasillo. Al asomarse, vio a un grupo de huéspedes reunidos, todos con expresiones vacías y miradas vacías. Hablaban entre ellos en un tono bajo, pero sus palabras eran incomprensibles. Sintiendo que algo no estaba bien, David decidió salir a explorar el motel. Al caminar por el pasillo, notó que las puertas de las habitaciones estaban entreabiertas, revelando escenas inquietantes. En una habitación, una pareja miraba fijamente al vacío, como si estuvieran atrapados en un trance. En otra, un hombre reía de manera maníaca, rodeado de objetos extraños. David sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Decidió regresar a su habitación, pero al llegar, la puerta estaba cerrada con llave. Comenzó a golpearla con desesperación, gritando por ayuda. El grupo de huéspedes se acercó lentamente, sus miradas vacías ahora enfocadas en él. «¿Por qué te preocupas tanto, amigo?», dijo uno de ellos, su voz era extrañamente calmada. «Este lugar es perfecto. Aquí todos estamos juntos. No hay por qué irse». David sintió que el pánico se apoderaba de él. Giró en busca de una salida, pero la recepcionista lo bloqueaba, sonriendo de forma perturbadora. A medida que intentaba abrirse paso, los huéspedes comenzaron a rodearlo, sus cuerpos casi formando una muralla impenetrable. «No hay salida, solo hay aceptación», dijo la recepcionista,
y todos comenzaron a reír de manera escalofriante. Sin más opciones, David corrió hacia la puerta de emergencia, pero estaba cerrada. Los gritos se apagaron en su garganta mientras el grupo se acercaba. Fue atrapado en una ola de manos frías que lo sujetaban, incapaz de liberarse. «No te preocupes, ya no estarás solo», dijo uno de ellos mientras lo arrastraban hacia el interior del hotel. A la mañana siguiente, el motel lucía como si nada hubiera ocurrido. La recepcionista estaba en su puesto, lista para recibir al siguiente viajero que se atrevería a detenerse en aquel camino olvidado. David había desaparecido, su historia se sumaba a la lista de aquellos que se habían perdido en la oscuridad de la carretera. Historia número 20, el viaje sin retorno. A la medianoche, la carretera solitaria se extendía ante Melissa, quien conducía con prisa hacia su hogar. Después de una fiesta de cumpleaños en un pueblo cercano, la oscuridad parecía más intensa, y cada curva del camino la sumía en un estado de inquietud. Su coche, una vieja camioneta, temblaba mientras avanzaba, y el sonido del motor resonaba en la soledad de la noche. De repente, un destello de luces apareció en el horizonte. Melissa se sintió aliviada al ver un motel. La señal de neón parpadeante anunciaba habitaciones disponibles. Al acercarse, notó que el lugar parecía más una prisión que un refugio. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas pesadas y el silencio era abrumador. Sin embargo, la fatiga la empujó a entrar. La recepcionista, una mujer de mirada fría y cabello desordenado, la observó mientras completaba el registro. «Solo tienes una habitación, ¿verdad?», preguntó con un tono que parecía más una afirmación. Melissa asintió y tomó la llave, sintiéndose incómoda. En el pasillo, las luces parpadeaban y, en las paredes, manchas de humedad se mezclaban con el papel tapiz desgastado. Al entrar a su habitación, Melissa sintió una extraña presión en el aire. La cama estaba deshecha y el baño sucio. Intentó ignorar las malas sensaciones y decidió darse una ducha. Mientras el agua corría, escuchó risas provenientes del pasillo. Al asomarse, vio a un grupo de personas, todas con miradas vacías, que se deslizaban de una habitación a otra. Al cerrar la puerta rápidamente, sintió una ola de ansiedad. Se puso cómoda y trató de distraerse viendo la televisión. Sin embargo, la programación mostraba imágenes distorsionadas, interrumpidas por figuras de personas que sonreían de manera inquietante. Cuando apagó el televisor, el silencio fue roto por un grito desgarrador que provenía de la habitación de al lado. Melissa, impulsada por el miedo y la curiosidad, decidió salir. Al abrir la puerta, el aire se volvió pesado y frío. Caminó por el pasillo, y el grito se convirtió en un susurro, como si alguien estuviera llamándola. Las puertas estaban entreabiertas, y dentro, vio más de las mismas personas, ahora quietas, mirándola con sonrisas burlonas. Cuando Melissa intentó regresar a su habitación, la puerta se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera bloqueado. Estaba atrapada. Comenzó a golpear la puerta, gritando por ayuda. El grupo se acercó lentamente, formando un círculo alrededor de ella. «Te estábamos esperando», dijo una voz profunda. Era el mismo tono que había escuchado en la habitación de al lado. Sin previo aviso, un par de manos frías la sujetaron y la arrastraron hacia el grupo. Melissa luchó, pero no podía liberar su cuerpo. Sintió un escalofrío recorrer su columna mientras la rodeaban. Una risa unánime resonó en el pasillo. En un instante, todo se volvió oscuro. Al amanecer, el motel lucía tranquilo. La recepcionista, inmutable, se sentó en su silla. Las luces del letrero seguían parpadeando. Nadie había notado que Melissa ya no estaba. Su camioneta permanecía estacionada en el camino, mientras que ella se había desvanecido, convirtiéndose en otra historia más de aquellos que nunca regresarían de la carretera.